23 de abril. Sería el viernes que viene. Nosotros el sábado 24 tenemos parcial de análisis estructural. Bueno, lo que pasa es que nos vamos a trazar y el 30 de abril, estamos ahí, estamos al límite. El 30 de abril. ¿Es solo teoría lo que va a tomar? Solo teoría. Yo diría el 30, si lo con mi compañero quiere. Sí, yo no tengo drama. Por mí está bien el 30. Sí, yo tampoco. Bueno, entonces yo le voy a pedir al ingeniero Uranga para tomar media hora, porque los viernes tenemos más horario y ya que estamos haciendo poco laboratorio también, por eso los viernes se daba práctica, porque había muchas clases de laboratorio, ahora vamos a tener menos clases. Le voy a pedir para el 30. ¿Verdad? Y ahora Profe, ¿hasta qué tema va? Hasta clasificación de suelo, todo lo que es Lo que vimos hasta ahora. todo lo que es formación de suelos y roca, relaciones gravimétricas, volumétricas y clasificación de suelo. Y los ensayos, estudian los ensayos, gente, los ensayos son importantes. Profe, sí. ¿Vamos a tener que tener descargado el Socrative? No, el Socrative se entra nomás en internet si ustedes quieren, el que no lo ha usado, ahora cuando termine la clase, yo hago una pequeña prueba con 2 preguntas y ustedes entran a mi cuenta y le responden esas preguntas. Bueno. ¿Ah? Dale, gracias, profe. El que no sé si alguien usó Socrative o no. No, yo no lo usé por... No. No, nunca. No, yo tampoco. Ahora yo voy a alargar una prueba, cuando termine la clase voy a alargar una prueba y son 2 preguntas nomás de modelo nada más y ustedes la responden para ver cómo es la metodología, es bastante sencillo. Lo que sí, el orden va a ser aleatorio, le van a aparecer las preguntas en el orden aleatorio y no pueden retroceder, o sea, ustedes responden y no pueden ir para atrás, si quieren volver a contestar, eso no pueden. Y son preguntas breves, le voy a dar un tiempo corto, digamos, así que estudien, gente. ¿Sería múltiple choice, no eso, profe? La mayoría son múltiple choice y algunas no. Pero voy a tratar de hacer la mayoría múltiple choice porque se me hace después más fácil para corregir. Pero bueno, alguna pregunta le voy a hacer con una respuesta breve, ¿no? Para que hagan respuestas muy largas. Excelente. Bueno, ahora voy a avanzar con el otro tema que sería compactación de suelos. Otro tema que me quedó pendiente, el tema del tratamiento con cal, que estuvo bien explicado. Lo que sí quería separarles, digamos, bien claro, que tiene 2 objetivos distintos, digamos, sobre todo en la parte vial. Uno se llama suelo, si uno va a las especificaciones técnicas de vialidad nacional, se llama suelo tratado con cal, que el objetivo principal es la disminución del índice plástico, sobre todo del límite líquido, y eso redunda en una mayor estabilidad volumétrica. Como dijeron sus compañeros, las arcillas tienen gran potencial de cambio de volumen con absorción de agua, entonces los pavimentos por ahí que tienen poco espesor hasta llegar a la subrasante natural, pueden sufrir cambio de variaciones de volumen por humedad que le entra bajo los pavimentos o periodos más secos y se secan. Entonces eso da lugar a movimientos en el pavimento. Entonces para reducir un poco esos movimientos hay una especificación de vialidad que se llama suelo tratado con cal, sobre todo se usa para lo que se llama subrasante, que es el suelo natural, donde lo que buscamos es reducir esos cambios volumétricos. Entonces, la incorporación de cal redunda en una disminución del índice plástico, sobre todo el índice plástico es la diferencia entre límite líquido y límite plástico, digamos, sobre todo con una reducción del límite líquido. Y Vialidad Nacional fija en la especificación general un 2% de lo que se llama cal util vial. Cal util vial es un término que se lo van a ver en vías de comunicación 2, establece qué porcentaje de la cal puede reaccionar, digamos, con el agua porque no está carbonatada o no está contaminada. Generalmente las cales viales una cal vial andan alrededor del 90% de cal util vial, digamos, tiene un 10% de impureza alrededor, digamos. Y una cal vial en general, que no se usan cales vivas, sino se usan otras cales de un poco de menor calidad, tienen alrededor de un 70% de cal util vial. Entonces se determina ese contenido de cal util vial y ahí se hace la dosificación en peso.
Después, otra forma de dosificarlo es incorporando distintos contenidos de cal al suelo y se establece lo que se llama el índice de edificación de cal. Si yo incorporo distintos contenidos de cal al suelo, a ver si lo puedo poner acá en el Paint. Acá yo represento el contenido de cal, acá le pongo el porcentaje de cal. Profe, no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo de vuelta, discúlpenme. Pensé que estaba compartiendo. ¿Ahí pueden ver? Ahora sí. Bueno, yo pongo acá porcentaje de cal en arcilla y acá pongo índice plástico. Entonces hago una prueba, por ejemplo, con un 2% de cal. El índice plástico sin cal, supónganse que era acá, por decir, 25. Le pongo un 2% de cal y me da 20, digamos. Le pongo otro 2%, me da otro 2%, me da 16. Pero después voy a ver que esto, si yo le sigo incorporando cal, va a bajar muy poco. Entonces se dice, bueno, hasta aquí económicamente conviene a incorporar cal. Ya mayor incorporación de cal redunda en una poca reducción del índice plástico. Entonces acá le llamo índice de fijación de cal. Voy haciendo pruebas con distintos contenidos de cal. Esa sería una forma de fijar la dotación de cal para un suelo tratado con cal, donde busco únicamente evitar, digamos, los cambios volumétricos, disminuir, no lo voy a evitar, pero voy a tener mayor estabilidad volumétrica ante los cambios de humedad del suelo. Digamos. Este suelo, sobre todo, se usa para suelos arcillosos, no vamos a usar la cal para otro tipo de suelo. Por ahí conviene usar la cal siempre que tengamos índice plástico elevado. Sus compañeros dijeron por ahí mayor a 10%, yo diría un poco más, porque 10% sería un objetivo. Pensemos en índice plástico por encima. Vialidad Nacional dice que por encima de 25% no deberíamos usar los suelos para terraplenes. Bueno, acá en nuestra provincia nosotros tenemos suelos que tienen 40, 50% de índice plástico. 50 es menos difícil, pero 40 hay. Y más de 25, más de 30 tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con los suelos si queremos construir un terraplén? La mayoría de los suelos que tenemos son muy plásticos. Tenemos que construirlos igual. Lo que sí podemos hacer en la parte superior, tratarlo con cal para que esos cambios volumétricos sean menores. Después ya cuando veamos la última bolilla, el tema de suelos especiales, vamos a ver un poco del hinchamiento y cómo se mide el hinchamiento. Es otra condición, la medición del hinchamiento de los suelos. Pero acá estamos hablando del tema de cal. Y después tenemos otro tipo de tratamiento con cal que se llama suelo estabilizado con cal, donde ahí ya, como dijo su compañero, buscamos que se produzca una reacción puzolánica, es decir, una especie de cementación. Ahí ya la cal nos está aportando algo de resistencia. Entonces ahí vamos a dosificar, digamos, nuestra mezcla preparando probetas para ensayar a la compresión simple y vamos a buscar cierta resistencia a la compresión simple. Eso un poco lo define el estructuralista que diseña la estructura, hablando de un pavimento. Entonces puede ensayar distinta resistencia a la compresión simple, decir, bueno, yo quiero un suelo que tenga tal resistencia a la compresión simple, un suelo tratado estabilizado con cal, y eso es otro tipo, digamos, de objetivo. Digamos. Ya estoy buscando, digamos, cierta resistencia para una capa estructural del pavimento, que puede ser una subbase, por ejemplo. Son muy comunes esas en Santa Fe, no tanto acá, porque acá, digamos, usamos para material de subbase la brosa. En Santa Fe, por ejemplo, no tienen brosa, entonces ocupan lo que tienen. Bueno, voy a ver si puedo avanzar algo con el tema de compactación de suelos. Bueno, compactación de suelo es un tema, me avisa si se ve bien o no. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, la compactación de suelo tiene como objetivo mejorar un poco los suelos para distintos objetivos, digamos, con distintos objetivos. Mejorar esas propiedades y para lo cual vamos a ver distintas cosas, digamos. El propósito es, por ejemplo, que el suelo tenga mayor resistencia para soportar cargas, por ejemplo, para un uso vial o como plataforma para asentamiento de edificaciones. También si estamos haciendo un relleno y demás, no es lo mismo poner el suelo suelto que el suelo compactado. Entonces,
mejorar la resistencia, tener más rigidez, es decir, que tenga menos deformación con respecto a las cargas que recibe, minimizar esas deformaciones. Conseguir mayor estabilidad volumétrica, eso también, digamos, si el suelo está muy blando y no está compactado, ante la acción de carga se puede deformar, entonces ahí de esa forma compactándolo vamos a tener mayor estabilidad volumétrica. Menor permeabilidad, si el suelo está muy suelto vamos a tener mayor permeabilidad, cuanto más lo compactemos vamos a tener menor permeabilidad y menor erosionabilidad. Eso también, digamos, aporta, digamos. Bueno, tiene muchas aplicaciones, tanto en la parte vial como en la parte de ejecución, digamos, de mejoramiento del suelo para asentamiento de edificaciones y estructuras. Bueno, el concepto de la compactación es disminución del volumen de vacío. ¿Se acuerda que teníamos ese volumen de vacío que estaba formado por la fase sólida y la fase líquida, perdón, y la fase gaseosa? Entonces, queremos disminuir ese volumen de vacío, los sólidos no vamos a poder disminuir, y para lo cual, para disminuir ese volumen de vacío, lo que podemos hacer es disminuir el volumen de aire. Entonces, se trata de expulsar el aire a través de energía mecánica. Entonces, eso redunda en una disminución de la relación de vacíos. Bueno, acá hay una expresión bastante utilizada. Esta es la relación de vacío, volumen de vacío sobre volumen de sólido. Lo que tratamos de hacer es disminuir esta relación, disminuyendo el volumen de vacío, quiere decir expulsando el aire. El agua no la podemos expulsar porque los tiempos de compactación son muy breves, entonces para expulsar el agua necesitamos más tiempo y que opere ya no por energía, sino por la acción atmosférica, podemos expulsar el agua. Y bueno, acá hay una fórmula muy utilizada que la vamos a utilizar mucho en todo lo que sea pruebas de compactación, donde relacionamos el peso específico seco con el peso específico del suelo o peso específico húmedo, que va a ser igual el peso específico húmedo dividido 1 más el contenido de humedad. Y acá ustedes pueden verlo muy sencillo, cómo se deduce de la expresión general de peso específico operando si se llega a esta expresión. No me voy a detener porque tengo muy poco tiempo. Bueno, ya hablamos un poco de los efectos que produce la compactación, y esto se produce a través de la aplicación de energía en un tiempo lo que consideramos bastante breve, digamos, comparado, digamos, con aquellos tiempos que llevan otros procesos que vamos a ver, como son la disipación de presiones de poro o eliminación del agua dentro de los suelos, digamos. Y sobre todo lo que buscamos es la reducción del volumen de aire, digamos. Y para eso tenemos que trabajar con materiales no saturados. Si el suelo está saturado, no lo podemos compactar, digamos. No vamos a poder compactarlo. Bueno, ya a principios del siglo pasado, un ingeniero Proctor en Estados Unidos ideó una prueba empírica bastante sencilla. Él vio que con el cambio de humedad, aplicando la misma energía de compactación, se obtenían distintos resultados. Entonces, se dio cuenta que los factores que influyen en la compactación son, por un lado, el contenido de humedad inicial que tiene el suelo, la energía específica que yo le aplico, con distinta energía de compactación voy a tener distintos resultados, y el tipo de suelo. Voy a tener un resultado con un tipo de suelo con otro tipo de suelo. Entonces le dio una prueba en la cual ponía en un molde, a ver si tengo el molde acá, en un molde que sería la parte de abajo, esto de la parte de arriba se llama el collar, no sé si se alcanza a ver que hay una división ahí, se puede separar esto, que tiene un volumen determinado. Entonces se pone el suelo en capas y se va compactando con un pisón que acá no se ve porque hay como una camisa que da la altura de caída. Acá hay como un pistón, que es el pisón, y tiene un vástago. Yo levanto el vástago hasta arriba y voy a obtener, si apoyo la camisa en el borde o casi que apoyo en el borde del suelo, voy a tener siempre la misma altura de caída. Y lo dejo caer al pisón, digamos. Entonces, de esa forma, con una cierta cantidad, con un pisón determinado que tiene una altura de caída determinada, dándole un cierto número de golpes a un cierto número de capas, y siempre voy a trabajar con la misma energía para un volumen determinado. Entonces,
Él ideó, digamos, esa prueba para ese volumen determinado, con ese pisón y demás, y vio que variando el contenido de humedad que está acá abajo, obtenía distintos valores de peso específico seca o densidad seca. Realmente, hablando de compactación, se le llama densidad, un término por ahí no adecuado porque siempre trabajamos con peso específico, pero bueno, la jerga, digamos, de la geotecnia, hablar de densidad máxima además. Recuerden que densidad es la relación entre la masa y el volumen y no entre el peso y el volumen. Pero bueno, es la jerga de lo que la geotecnia le llama, cuando hace ensayos de compactación, le llama densidad máxima. Bueno, dijimos que variando el contenido de humedad, para la misma energía de compactación obtenía distintos resultados de peso específico seco. Y para un determinado contenido de humedad que se llama humedad óptima para ese suelo y esa energía de compactación, se obtenía la densidad máxima o peso específico máximo, siempre densidad seca. Para lo cual nosotros tenemos que a la muestra de suelo determinar el contenido de humedad y, como les decía, esta relación es muy importante. Al peso específico del suelo le tenemos que dividir por 1 más W para obtener el peso específico seco o gamma D. Esto es como cuando compramos aceituna, que dice peso neto o peso total y peso escurrido. Lo que a nosotros nos interesa el peso de la aceituna, no el agua que tiene adentro, que tiene alrededor. Acá también nos interesa el peso del suelo y no el peso específico, porque el peso específico tiene humedad, digamos. Entonces que tenemos que descontar el agua para compararlo. Bueno, ¿y a qué se debe esta variación, digamos, del peso específico al compactarlo con distintos contenidos de humedad? Cuando el suelo está muy seco, en un principio hay un tema que el suelo se va hidratando y se produce una mejoría en las condiciones de compactación hasta llegar a un máximo. Cuando llega a ese máximo, cada vez, digamos, dentro del volumen de vacíos hay menos volumen de aire para expulsar, entonces es más difícil expulsar ese volumen de aire. Entonces ahí disminuye la eficiencia. Bueno, cuando el suelo está muy seco, opera una fuerza que se llama fuerza de succión, que está dada por las fuerzas capilares. Acá fíjese este capilar que está entre las dos partículas, esa fuerza de succión que trata de atraer las partículas de suelo entre sí. A su vez, la fuerza capilar, digamos, trata de elevar este menisco, digamos, como si fuera un tubo capilar hacia arriba, pero por acción y reacción. El agua trata de tirar, digamos, la superficie de esta esfera, tirarla hacia adentro y hacia abajo, digamos, y eso hace que se trate de mantener unida esta partícula. Y esa fuerza va a ser mayor cuando este menisco sea menor, o sea, cuando tengamos menos agua, o sea, cuando el contenido de humedad sea menor. Va a ir aumentando la fuerza de succión, digamos, que trata de mantener unidas las partículas del suelo. Entonces, cuando el suelo está muy seco, hay una fuerza que trata de mantener unidas las partículas y evita, digamos, que esas partículas se puedan desplazar y podamos acomodarlas en otra posición. Entonces, esa fuerza de succión se ve cuando hacemos el ensayo de límite de contracción, como nosotros ponemos el suelo dentro de una pastilla, digamos, o de una cápsula, ponemos una pastilla de suelo dentro de una cápsula, y a medida que se va reduciendo el contenido de humedad, a ver si lo tengo acá, hay una fuerza que comprime, digamos, el suelo. Acá. Entonces, como dijeron sus compañeros, a partir del límite de contracción, si yo aumento el contenido de humedad, va a haber cambio de volumen. Si yo disminuyo el contenido de humedad, no va a haber cambio de volúmenes en la masa del suelo fino, digamos. Entonces, yo pongo todo el suelo dentro de una cápsula y con un contenido de humedad inicial mayor al límite de contracción y lo voy secando. Entonces, a medida que se va secando, se va reduciendo su volumen hasta llegar al límite de contracción. Y vamos a ver que el volumen de la pastilla va a ser menor que el de la cápsula, es decir, que hubo una fuerza que lo comprimió al suelo. Esa fuerza es también la que produce las grietas en los suelos finos, en los suelos arcillosos,
Hay algo que está comprimiendo el suelo entre grieta y grieta. A medida que se va secando, esa porción de suelo se hace cada vez menor, y esa es la fuerza de succión. Y bueno, la fuerza de succión también opera, digamos, en contra de la compactación. Cuanto mayor fuerza de succión tenemos, es decir, que el suelo está más seco, no tiene que estar seco del todo, pero al estar con poco contenido de humedad, la fuerza de succión aumenta bastante, digamos. Entonces es más difícil compactarlo. Bueno, esto un poco habla un poco de eso, de la fuerza de succión, y acá un poco habla más o menos lo mismo de ese tema. Entonces, a medida que yo aumento, digamos, la humedad, disminuye la fuerza de succión y aumenta la eficiencia de la compactación hasta llegar al máximo con la humedad óptima. Y yo obtengo la densidad máxima. Pero si yo sigo aumentando, digamos, el contenido de humedad del suelo para compactarlo, empieza a bajar la eficiencia de compactación porque tengo menos aire para expulsar dentro del volumen de vacíos. Hasta llegar, si llego a aumentar hasta un punto que lo llego a saturar al suelo, va a ser imposible compactar ese suelo porque las tareas de compactación lo que producen es un acomodamiento de las partículas con eliminación de aire, pero no eliminación de agua. Bueno, esto explicamos un poco más o menos lo mismo. Y acá vamos a entrar a lo que son la normativa del ensayo de compactación. Este ensayo se llama ensayo Proctor. Hay otros ensayos, pero no se utilizan. Entonces, este ensayo Proctor consiste en compactar una muestra de suelo dentro de un volumen determinado por un molde con un pisón y que tiene una altura, un peso y una altura de caída determinada. La energía de compactación por unidad de volumen del suelo que yo voy a obtener va a estar dada por esta ecuación donde tengo el número de golpes que le voy a dar a cada capa, el número de capas, el peso del pisón y la altura de caída. Altura de caída por altura, o digamos, por peso, altura de caída por peso es fuerza por distancia, esto es energía, ¿no es cierto? Y acá estoy multiplicando la energía de los distintos golpes que le estoy dando. Eso dividido el volumen, digamos, de la muestra de suelo me va a dar la energía aplicada en kilogramos, fuerza, centímetros, dividido centímetros cúbicos, digamos, de la muestra de suelo. Entonces, con esta simple ecuación yo puedo sacar la energía que le estoy aplicando al ensayo, digamos. Entonces, este ingeniero Proctor ideó un primer ensayo que solo les va a salir llamó Proctor estándar, digamos. Persistent Game Data 3. Tenía, digamos, un pisón que tenía 5,5 libras o 2,5 kilogramos y la altura de caída era 12 pulgadas, o un pie, o 30,5 centímetros. Normalmente solo les va a salir esta. Y ocupaba Persistent Game Data molde 3, cilíndrico que tenía un diámetro interior de 4 pulgadas Data 3 y pasar las que una están altura en la de siguiente dirección. 11,64 centímetros. Y este molde tiene una capacidad de 944 centímetros cúbicos, cerca de 1 litro. Pero se ocupa para suelo fino, aquello cuyo tamaño máximo está dado por el paso también número 4, o sea que tiene que pasar todo por el paso también número 4, que, si ustedes se acuerdan, es el que separaba las gravas de las arenas, o sea que tiene que ser todo menor al tamaño de grava, tiene que ser tamaño de arena o más, o suelo fino para utilizar este molde chico de 4 pulgadas de diámetro. Si ya el tamaño del suelo es mayor, quedó algo retenido en el tamiz número 4, aquí van a estar sus tenemos partidas que utilizar un molde más grande que tiene 6 pulgadas de diámetro. Entonces, en ese caso tiene un límite del tamaño máximo de que tiene que pasar todo por el tamiz 3/4 pulgada. Si tenemos algunas piedras que son mayores al tamiz 3/4 pulgada, lo que se hace es reemplazar, digamos, esas piedras más grandes que quedaron retenidas en el tamiz 3/4 y se la reemplaza por una fracción de suelo entre el tamiz 3/4 y número 4 del mismo peso de las piedras que quedaron retenidas y que no la ponemos en el ensayo de compactación. Aquí van a estar sus partidas guardadas. Es como un artilugio que lo que van a hacer es borrar la muy Persistent Game Data 3, copiar esto bueno, y pegarlo aquí. La masa del pisón, la altura de caída, la altura del molde. Entonces, para tener la misma energía de compactación, si ocupo un molde chico, tengo que darle 25 golpes por capa en el molde de 4 pulgadas. Siempre en 3 capas para el ensayo Proctor estándar. Si ocupo molde grande de 6 pulgadas, tengo que darle 56 golpes por capa en el molde de 6 pulgadas.
Si saco la cuenta, la energía específica del ensayo productor estándar es de alrededor de 6 kilogramos fuerza centímetro por centímetro cúbico. Bueno, el ensayo dice que tengo que al menos moldear 5 moldes con distintos contenidos de humedad y tiene que haber por lo menos 2 pruebas del lado seco, digamos, o por a la izquierda de donde tengo la humedad óptima y la densidad máxima, y 2 pruebas por lo menos tienen que haber del lado de donde tengo mayor humedad que la humedad óptima. Entonces tengo que siempre hacer 5 pruebas y por lo menos tiene que dar 2 de cada lado. Vialidad Nacional a este ensayo le llama, al que ocupa el molde chico, le llama ensayo número 1, y el que ocupa el molde grande le llama número 4. Después hay un ensayo especial que se hace con este mismo molde y este mismo pisón. El molde chico se hace con el pisón, con este mismo pisón del productor estándar, pero en vez de darle 25 golpes, le da 35 golpes por capa. Es únicamente vialidad nacional, no la norma ASTO, que es la denominada el ASTO T99. Es muy común conocer el productor estándar como T99 por la norma ASTO. La vialidad nacional tiene un ensayo que no está en la norma ASTO, que es el de 35 golpes por capa, que lo usa para suelos estabilizados con cal, es decir, aquellos que buscamos resistencia de la capa, una resistencia estructural para utilizarlo como capa estructural. Bueno, pronto se vio que esta energía de compactación del ensayo Proctor estándar era poca, digamos, para los suelos granulares y para otros tipos de suelos. Entonces se modificó este ensayo y se creó otro nuevo ensayo que se llama Proctor modificado, o T180 de la norma ASTO. Entonces, el ensayo es muy parecido. Aquí lo que varía es el peso del pisón, que en el otro tenía 2,5 kilos, acá tiene 4,54 kilogramos, 10 libras, y la altura de caída, que tenía un pie o 30,5 centímetros, acá tiene 45,7 milímetros o un pie y medio o 18 pulgadas. O sea que tenemos un pisón más grande y con mayor altura de caída. Los moldes son los mismos, tenemos el molde de 4 pulgadas y el de 6 pulgadas, que se usan para los mismos casos, digamos, según el tamaño máximo sea menor al tamaño número 4, o sea mayor al tamaño número 4 y menor al de 3/4 pulgada. Y la altura del molde siempre es la misma, 11,64 centímetros. Pero en este caso, en el Proctor modificado, en vez de compactar en 3 capas, se compacta en 5 capas. O sea, se le dan 25 golpes por capa en el molde de 4 pulgadas, igual que en el Proctor estándar, nada más que es con 5 capas. Y 56 golpes por capa en el molde de 6 pulgadas. Y acá, si nosotros sacamos la cuenta, como el pisón es más grande, la altura de caída es mayor y tenemos más capas, la energía de compactación es de 27,2 kilogramos centímetros por centímetro cúbico. La del Proctor estándar era de 6 kilogramos centímetros por centímetro cúbico, es decir, que esto es más de 4 veces la energía de compactación que usamos en el Proctor estándar. Este es un ensayo que lleva mucho esfuerzo hacerlo. A los laboratoristas no les gusta mucho cuando uno le dice que hay que hacer Proctor modificado. En cambio, el Proctor estándar sí es un ensayo que no lleva tanta energía. Bueno, lo mismo, se necesitan 5 pruebas con distintos contenidos de humedad. ¿Cómo se hace el ensayo? Se prepara, digamos, el suelo con una unidad uniforme para un punto del ensayo o para una prueba de las 5 que tenemos que hacer. Se coloca la primera capa. Si tenemos que hacer en el molde, en el Proctor estándar, digamos, con el pisón chico, vamos a hacer 3 capas, aproximadamente colocamos un tercio, un poquito más de un tercio de la altura del molde. Se apisona con el pisón chico, si el Proctor estándar, con el pisón grande, si el Proctor modificado, se le da el número de golpes que hay que darle. Y se va repitiendo por las demás capas, digamos. En la última capa hay que tener en cuenta que nosotros que tenemos que estar, acá se ve un poco más claro, tenemos que estar un poco pasado, digamos, de lo que es la altura del molde, y cuando saquemos el collar nos quede por encima el suelo compactado, un poquito por encima de lo que es la altura del molde. Eso hay que calcularlo un poco a ojo, porque nosotros vamos a echar en la última capa cierta cantidad de material,
y después de compactado va a bajar. Entonces tenemos que tener cuidado de que nos pongamos poco suelo. Y después lo tenemos que enrasar. Ahí tenemos algo de poco certero del método porque estamos despreciando parte del suelo que compactamos al enrasarlo. Bueno, ahí tenemos un poco de falta de precisión en la energía que le estamos dando al suelo, digamos, en la última capa. Y bueno, después que se realizó la prueba de compactación, se pesa el molde más el suelo. Por diferencia de peso del molde más el suelo, menos el peso del molde, obtenemos el peso del suelo que está dentro del molde, ya sacándole el collar y ya enrasado, digamos. Y después se saca una muestra del centro bueno, y con el volumen del molde, el peso dividido el volumen del molde, nos va a dar el peso específico del suelo o peso específico húmedo. Y luego se saca una muestra del centro del molde y se le hace la prueba de humedad. No se saca de todo, no se seca todo el suelo, sino se considera que la humedad es uniforme y del centro de la prueba o de la muestra de suelo se saca una muestra del centro, digamos, de la probeta, y con esa muestra, que puede ser unos 200 gramos, 300 gramos, se hace una prueba de humedad. Bueno, y con la prueba de humedad, con el contenido de humedad, con la fórmula que el peso específico sobre 1 más el contenido de humedad nos da el peso específico seco, se obtiene el peso específico seco. Bueno, voy a terminar con esto nomás. La norma de ensayo del Vialidad Nacional establece que para los suelos finos A6 y A7, o sea, suelos arcillosos, tenemos que utilizar el Proctor estándar. Para los suelos granulares de la clasificación ASTO A1, A2 y A3, o sea, suelos granulares, se utiliza el Proctor modificado. Pero para los suelos finos A4 y A5, que son suelos limosos, también Vialidad Nacional dice que tenemos que utilizar el Proctor modificado, pero acá es como algo intermedio, le exige menos exigencia de compactación. Si para el último 30 centímetros de un terraplén, para una 6 y una 7 pedía el 100% de compactación, como esta energía de compactación es mayor, para los suelos limosos, al ocupar el Proctor modificado, pide el 95% de exigencia de compactación al realizar la capa. Bueno, acá hay algunas particularidades que ya les comenté de los suelos estabilizados con cal. Suelo tratado con cal se ocupa el Proctor estándar, suelo estabilizado con cal se ocupa el Proctor modificado con 35 golpes, ensayo número 3 de Vialidad Nacional. Y suelo estabilizado con cemento dice que se ocupa el Proctor estándar T99, pero hay veces que se ocupa el Proctor modificado, aunque no se pide el 100% de compactación del Proctor modificado porque es mucha energía y a veces es muy difícil de alcanzar cuando se hace solo cemento, y se pide a veces un porcentaje menor, como puede ser el 95% del Proctor modificado. Bueno, no quiero extender más porque me estoy pasando el horario, así que los que quieran hacer una pequeña prueba, yo le voy a pasar ahora por internet. Vamos a entrar acá. ¿Me escucharon, gente? Sí, profe. Bueno, yo voy a entrar acá a Teacher, pero ustedes tienen que entrar en Student, estudiante. Y para loguearse es con sus datos guardados RSATO 2021. y pues una prueba para ver para que vean que sí es cierto. A ver si la encuentro acá. Bueno, pues aquí está. Como ven, esta es la file que yo tenía en el Isaac Pirata, la file 1. Y pues ya, aquí están con sus partidas guardadas. Así que lo que van a hacer es borrar la Persistent Gaming Data 3, copiar esto y pegarlo aquí. Ya me perdí. Espera un segundo. Esta de acá. Bueno, acá tienen que poner primero su apellido, les voy a pedir eso, se lo voy a reiterar, que pongan primero su apellido, después su nombre, así quedan ordenadas alfabéticamente. Y yo pongo empezar acá. Y ahí me aparece la gente que se está registrando la prueba.
Y acá están las 3 preguntas que ustedes responden. ¿Cómo entraba? RSATO 2021. RSATO. Esto es para practicar nada más. Ustedes ponen lo que quieran. Hay distintos tipos de preguntas ahí. Pregunta corta, pregunta múltiple choice o verdadero o falso. Y a medida que ustedes van respondiendo, a mí me va apareciendo acá que lo que van respondiendo, quiénes van respondiendo, es más. Ah, ahí está. Y después va quedando grabado, digamos. O sea, por ahí si se les corta, queda grabado. Es lo mismo que el campus, pero esto tengo la ventaja por ahí que puedo imprimirlo en un Excel y me es más fácil para corregir porque yo generalmente corrijo todas las primeras preguntas a todos y toda la segunda pregunta a todos. En cambio el campus no me permite eso. Hay que corregir alumno por alumno. ¿Usted corrige, profe, o el programa ya mismo autocalifica? No, yo lo voy a corregir porque le voy a dar un puntaje, Claro. sobre todo lo que son respuestas cortas, la tengo que evaluar. Lo que son multiple choice, le voy a dar puntaje por preguntas acertadas y si responden mal, le voy a contar algún punto. Entonces por ahí tengo que hacer, no es el puntaje que te pone Claro. el programa. Para hacerlo tengo que tener una cámara. No tiene que tener nada. Le voy a dar poco tiempo, eso sí. Le voy a dar poco tiempo para que no tengan tiempo de andarse consultando y demás. Aparte no puedo ver 50 cámaras, así que no. Vamos a ver un temporizador o algo, profe, por cada No, yo le voy a decir el tiempo. Le voy a decir cuántos minutos le voy a dar y cuando más o menos se cumple el tiempo, por ahí si en general va medio lento, le doy un poquito más, pero si llega un tiempo que si quedan poca gente, lo corto, digamos. Claro. Si veo que les cuesta mucho la prueba, por ahí le doy un poco más del tiempo establecido, a veces le doy un poco más, pero no quiero darle mucho tiempo para que no se empiecen a consultar. Además. Que lo hagan ustedes. O sea, la única herramienta que tengo es el tiempo para controlarlo. Después es imposible controlar quién hace la prueba. Profe, ¿cómo era el tema de la metodología? O sea, más allá de este sistema, ¿cuántos parciales de teoría van a hacer? Voy a tomar 5 parciales de teoría, después están los parciales de práctica, tienen que completar los trabajos prácticos tanto de los laboratorios como de los software que le vamos a dar, eso van a ser por grupos. Y después para terminar la materia voy a tomar un coloquio que es individual. Eso me lleva bastante tiempo, me lleva mucho, casi todo fin de noviembre, poco fin de noviembre porque no se presenta, pero diciembre. Pero bueno, la forma de conocernos, porque hoy en día, digamos, por el tema de la virtualidad y demás, y a mí me parece que es una forma de integrar la materia también, digamos, que ustedes tomen un conocimiento general de la materia. ¿Verdad? Y si salen mal en el coloquio, les doy un recuperatorio, pero ya 2 no. ¿El coloquio sería de toda la materia? Es de toda la materia, es teórico. Solo teoría, ajá, eso. Todo lo teórico. Bueno. Bueno, el que quiere salir porque quiere otra clase, puede salir, no voy a dar más nada. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, Chao, hasta luego. hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.